Bueno, bien, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente para este taller que nuestra profesora, la doctora Lucía Maschi, ha denominado Reflexiones sobre el cuatripartismo y contenidos de los acuerdos de Consejo de Salarios, con énfasis en servicio de enseñanza, limpieza y áreas verdes, que va a ser su primera intervención esta semana, y ya los vamos a estar invitando para la próxima, cuando va a trabajar sobre principios cooperativos en la jurisprudencia nacional con análisis de casos. Como ustedes saben, estas actividades se desarrollan en el marco del programa que tenemos en el denominado literal EñE, que es un aporte que realiza el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional sobre negociación colectiva, que ha dado lugar a una serie de actividades que seguimos desarrollando, que tuvo como centro el quinto Encuentro Nacional de Cooperativas que tuvimos hace unos días aquí en Montevideo, y que además tiene la participación desde el punto de vista académico del Instituto Humanista Juan Pablo Terra, al cual pertenece Lucía, y por supuesto con el acuerdo o la participación directa de QDCO. Les vamos a pedir a todos y todas que en el chat puedan colocar su nombre, su cédula de identidad, un mail de contacto y, si es posible, la organización a la cual están vinculados, ¿sí? Para dar inicio, entonces, para presentar brevemente a Lucía, no es fácil resumir un currículum tan amplio. Lucía Maschi es doctora en Derecho y Ciencias Sociales del año 2015, desde el año 2015 de UDELAR. Tiene un posgrado en Derecho de Trabajo Aplicado en el 2020 con la Universidad de Montevideo. Tiene un diploma de Violencia basado en Género y Generaciones del año 2021 con el CLAE. A su vez, tiene algunas especializaciones, como es el curso de gestión cooperativa que se desarrolla con nosotros y la UDELAR, Facultad de Ciencias Económicas. Esto lo hizo en el 2020. Anteriormente, en el 2019, perfeccionamiento en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, entre la cantidad de cursos marqué algunos que son los más afines con la temática de hoy. En el 2019, prevención y resolución de conflictos colectivos. En el 2017, litigación oral. En el 2016, derecho cooperativo. A su vez ha participado en muchos seminarios de derecho cooperativo. Recientemente participó como corredactora de estudio de las particularidades de los procesos de negociación colectiva en entidades de la economía social en el contexto actual, todo un trabajo de investigación que fue liderado por el profesor Pablo Guerra, a su vez corredactora de la segunda edición de la Guía de Derecho Laboral para Cooperativas Sociales, en uno de sus trabajos que es justamente en el Abrojo, donde es abogada y asesora jurídica desde el 2012 hasta la actualidad. Además de ejercer independientemente su profesión, también trabaja como abogada en el Instituto Técnico Avanza Más, vinculado a cooperativa de vivienda. Y además de todo esto, la tenemos un poco lejos, está en Dublín, en Irlanda, estudiando inglés, así que también tenemos una diferencia importante de horario. Para ella son casi las 11 de la, no, las 11 menos cuarto de la noche, pero bueno, me dijo que está acostumbrada, así que un gusto, Lucía, tenerte de nuevo y adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a las personas que se sumaron y están participando. Vamos a compartir pantalla y dar inicio a esta jornada, que va a ser una jornada de intercambio, que en realidad es una linda excusa para invitarlos a leer el documento y la investigación que hicimos con el grupo liderado por Pablo Guerra, que es un trabajo muy rico, sumamente extenso, pero la verdad es que
está dividido por capítulos, ustedes pueden ir eligiendo los temas que les interesa en principio y después de a poco ir avanzando y poder introducirse en lo que es el estudio del cooperativismo y su conexión, su coexistencia con lo que es la negociación colectiva. Bueno, la idea es que, obviamente yo voy a tirar disparadores, pero como los otros encuentros que tuvimos el año pasado, participemos, hagamos dudas, consultas, opiniones, experiencias, porque en realidad, principalmente uno de los temas es muy disparador, y es la primera diapositiva. Ahí va. Por eso yo les hago como una antesala, ¿no? Porque nosotros hoy vamos a estar encontrando puntos o conexiones entre el derecho cooperativo, el movimiento cooperativo y lo que es la negociación colectiva. Pero para poder arrancar todos con los mismos conceptos tenemos que entender un poco, bueno, qué vamos a entender por negociación colectiva, y para eso yo tomo una definición de un abogado de nuestro país, que es Castelo, que tiene esta definición que les estamos compartiendo en la presentación, quien entiende que la negociación colectiva es un proceso donde se adoptan reglas y decisiones entre sujetos que representan diferentes grupos de interés. Muchas veces son contrapuestos, y después en eso nosotros nos vamos a detener también, ¿no? En esto de cómo se siente el cooperativismo en este universo de negociación colectiva típico y propio del derecho laboral. Entonces, nosotros tenemos que la negociación colectiva son ámbitos mediante los cuales se regulan las condiciones de trabajo, crean normas, que después vamos a estar viendo un poco cuáles son las funciones de esas normas, pero la negociación colectiva, en realidad, nosotros la tenemos representada en 3 niveles en nuestro país. Ahí la próxima. El mayor es el Consejo Superior Tripartito, en el cual no vamos nosotros a profundizar, pero sí vamos a profundizar en el segundo, como de alguna manera es el título de este encuentro, que es la negociación colectiva por rama y sectores de actividad, que allí nosotros encontramos a los consejos de salarios. Y es en quienes nosotros nos vamos a detener en la segunda parte, digamos, de este encuentro. Pero también pueden haber otro tipo de negociaciones bilaterales a nivel superior. ¿Qué es nivel superior? A nivel de rama, de sector de actividad. Por ejemplo, de la educación, por ejemplo, de los servicios de limpieza, por ejemplo, de áreas verdes, que son los grupos que de alguna manera invitamos a hoy a participar, porque vamos a conocer el contenido de los consejos de salarios en estos sectores de actividad. Para que tengan una idea, tenemos más de 25 grupos, no me acuerdo exactamente, pero hay muchos grupos de actividad. Después cada grupo de actividad tiene subgrupos, y cada subgrupo inclusive muchas veces tiene bandejas, o sea, es bastante amplio, por eso tomamos solamente estos 3, que además son parte del mapeo que se realiza en la investigación, en el estudio que los invité a poder acceder y leer, y que de alguna manera son sectores en los cuales el movimiento cooperativo de cooperativas de trabajo tienen gran representación, entonces también por eso pensamos en estos sectores. Bueno, y después tenemos la negociación colectiva bilateral, la clásica, ¿no? Que en este caso es la empresa y el sindicato. Es a nivel de empresa y sindicato, puede ser a nivel de cooperativa y sindicato también, porque como bien sabemos hay muchas cooperativas que tienen sindicatos. Entonces puede ser que se dé la negociación a ese nivel. Ahora bien, esto era para poder entender lo que vamos a empezar a reflexionar ahora, que es justamente esta idea del cuatripartismo.
porque ustedes habrán notado que cuando yo hablo siempre de tripartismo, o sea, he nombrado a los representantes de los trabajadores, he nombrado a los representantes de los empleadores, no sé si nombré, pero tendría que haber nombrado al Estado en la negociación tripartita, pero hay alguien que nos está faltando, y es alguien que a nosotros nos interesa muchísimo, que justamente es nuestro movimiento, es el movimiento cooperativo, es la economía social y solidaria, es otra forma de vivir las instancias laborales, de producir, ¿no? Es otro tipo de economía, y ahí estamos nosotros. El año pasado fue extenso y muy rica las reflexiones que se hicieron de cómo nosotros atravesamos como cooperativas, como parte del movimiento cooperativo, este tripartismo que nos obliga a sentarnos en un banco o en otro y que no nos reconoce con nuestra identidad, ¿no? O sea, con nuestras particularidades. Entonces me parecía bueno poder compartir con ustedes un poco la historia de esto, ¿no? Porque las intenciones de que las cooperativas estén presentes en los típicos ámbitos tripartitos no es algo nuevo, o sea, nosotros sabemos que en nuestro país tampoco lo es, pero tampoco lo es a nivel internacional. Y por eso, cuando a mí se me invitó a escribir sobre el cuatripartismo, empecé hablando de Albert Thomas, que esa foto que ven ahí es una foto de un recorrido que él hizo en 1925, estuvo viajando 70 días para recorrer justamente Sudamérica, y nuestro país fue uno de los países que él recorrió. Entonces busqué, y me supongo que esa foto es en nuestro país porque no identificaban dónde era, pero las otras sí identificaban que era Argentina, que era Brasil, y yo dije, bueno, esa tiene que ser Uruguay, porque además cuando el estudio en el cual pude acceder a esta información relataba el viaje, él decía que se había reunido con 43 inspectores del trabajo, que relataba que más de la mitad eran de la capital, etc. Y asumo que quienes lo acompañan deberán ser esos inspectores. Igual todo esto es una expresión mía. Pero bueno, ahí lo tenemos, al señor es el del gorro, el que está en la mitad, él es Albert Thomas, y él fue el primer director de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, Albert Thomas, además de ser el primer director de la OIT, era un importante cooperativista de Francia. Entonces él, desde sus comienzos, siempre supo que este tripartismo tenía que abrirse y tenía que participar, por ejemplo, el movimiento cooperativo. Por ejemplo, otro tipo de organizaciones sociales, o sea, tenían que estar presentes, tenían que ser escuchadas. Él sabía que estos otros actores económicos y sociales eran esenciales y que en realidad faltaban en la propuesta tripartita que hasta hoy se mantiene en la OIT. Pero bueno, él tuvo varios intentos, no solamente de cómo integro yo al cooperativismo en la OIT, pero resultado de eso fue, por ejemplo, que él creó la sección de cooperación, que es la actual unidad cooperativa. También en otro intento que él tuvo, creó una comisión internacional entre cooperativas, que igual hoy no está vigente. Y cuando hablamos de cuatripartismo, cuando hablamos de cooperativismo y OIT, su nombre siempre aparece. Y posiblemente su influencia, ahora pasamos a la próxima, posiblemente su influencia y este tipo de pensamientos y la importancia y cómo él describía y transmitía, ¿no? Como su amor y su pasión por el cooperativismo, como una frase que
que les recito ahí, que dice: un laboratorio social que podía aportar a la larga mejores condiciones de vida para los trabajadores, una organización más humana y democrática de la economía en general, y en última instancia la paz en el seno de las sociedades y a escala internacional. O sea, para él, para Albert Thomas, lógicamente, igual que lo es para nosotros, el cooperativismo era mucho más que un simple modo de producción. Y así lo trasladan todos los diferentes autores que van de alguna manera levantando la experiencia de vida de Albert Thomas. Ahora pasamos a la próxima, y ahora también podemos de alguna manera aproximarnos que el inciso tercero, el artículo 12 de la Constitución de la OIT, es lógicamente acompañada de este sentimiento cooperativista que siempre estuvo latente en Albert Thomas. Y ahí yo les dejo el texto del inciso 3 del artículo 12 de la Constitución de la OIT, donde a texto expreso se establece que la OIT podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias para efectuar consultas cuando lo considere conveniente, y dentro de las diferentes entidades u organizaciones de trabajadores, de agrícolas, de empleadores, están las cooperativas, o sea, está el movimiento cooperativo. Y estamos hablando de la Constitución de la OIT de 1919. O sea, tenemos historia. Mucho más que esto, pero si tratamos de remitir esta conexión entre la OIT y la Alianza Cooperativa Internacional, lógicamente nos remontamos a mucho antes del momento que estamos atravesando hoy, donde bueno, ya tenemos obviamente un avance y un reconocimiento a través de la Recomendación 193, a través, por ejemplo, de todo lo que se ha podido trabajar a lo largo de estas instancias. Bueno, la confederación que se dio este año tuvo como principal protagonista la economía social y solidaria. Bueno, entonces todo eso ha dado movimiento a esta conexión constante, y bueno, tenemos que ver nosotros también cómo desde nuestras experiencias podemos también ir trasladando en nuestras realidades, pero también generando incidencia a nivel más político. Pero bueno, esta importancia también, lógicamente, es destacada desde el cooperativismo, y ahí yo lo que les comparto son las palabras de Ariel Huarco, el presidente de la ASI, en el cual también remite a Albert Thomas, valorando las contribuciones que él mismo ha logrado, o logró mejor dicho, para las cooperativas, ¿no? O sea, dice, Albert Thomas también valoraba la contribución de las cooperativas para lograr unas mejores condiciones de vida de los trabajadores, en un contexto en el que resulta esencial contar con más sociedades justas para promover la paz en el mundo. 100 años después, estos y otros desafíos siguen estando de actualidad y requieren que reforcemos nuestros lazos. También nosotros, obviamente a nivel de nuestro país, es un hito la representación que tenemos en el INEFOP, ¿no? O sea, eso lógicamente materializa este 3+1, este cuatripartismo, que de alguna manera se considera necesario y se demuestra su utilidad en estos ámbitos de incidencia y de diálogo, ¿no? Y bueno, yo aquí les compartí algunas reflexiones, por ejemplo, de Gerardo Montes, el doctor Gerardo Montes, conocido abogado especializado en derecho cooperativo, en el cual justamente él, a través de esta expresión que me pareció muy adecuada, donde él dice que el cooperativismo integra un tipo diferente de espíritu empresarial, por lo que no encuadra en la tipología tradicional de los procesos económicos productivos de organizaciones de capital, y trabaja
y en definitiva del condicionamiento de las relaciones laborales en una lógica del capitalismo tradicional. Estos son parte de los argumentos que ha esgrimido CUDECOP para entender por qué es necesario avanzar, por qué es necesario salir de ese trispartismo donde el cooperativismo no tiene espacio, no tiene un reconocimiento único, y también es acompañado lógicamente por Graciela Fernández, que en líneas muy similares también ha destacado la importancia de contar con voz y con voto en los espacios colectivos históricamente organizados en el fomento del tripartismo clásico. Y la incorporación en el año 2011, un delegado de la Economía Social y Solidaria en INEFOP, dejó justamente este entredicho, ¿no? Y también permitió a CUDECOP continuar avanzando. Pero bueno, como bien sabemos, el representante tiene voz, pero no tiene voto, o sea, tenemos que seguir continuando con este trabajo, y en realidad yo quería también generar esta instancia para poder juntos conocer cuáles eran sus opiniones, o sea, cómo se sentían, porque en realidad desde nuestra consideración, tener voz y voto en los diferentes espacios de diálogo social es esencial a los efectos de que el propio movimiento cooperativo tenga una real incidencia a través de una representación directa y sin la necesidad de lo que venimos repitiendo, ¿no? De esto de poder de acomodar acá o acomodar allá, porque no tengo un lugar donde se me reconozca justamente que el movimiento cooperativo es diferente, pero no necesariamente contrapuesto. Y como esa contradicción a veces no se logra entender tampoco, ¿no? Aparte, si nos ponemos a estudiar, ¿no? O a través de los diferentes, inclusive, directores de la OIT y otros referentes también, ¿no? La economía social y solidaria es la respuesta para los momentos de crisis. Está en el centro cuando hablamos de trabajo decente, está en el centro cuando hablamos de la lucha contra la pobreza, está en el centro cuando hablamos de justamente una justicia social, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso también podemos afirmar de que somos necesarios en los ámbitos de diálogo, en los ámbitos de pienso, en los ámbitos de toma de decisión. Nosotros hoy vamos a bajar estas ideas y vamos a estar hablando estrictamente de los consejos de salarios, ¿no? Donde, como ustedes bien saben, participa el Estado, participan los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores, y después estamos las cooperativas, que no somos ni esto ni aquello, y ahí se genera esa necesidad de falta de identidad, porque en realidad nosotros no nos vemos representados, no nos vemos visualizados en el tripartismo clásico. Muy bien, entonces, después de este largo monólogo que hice yo solita, pero simplemente como un disparador, me parecía bueno, de alguna manera, conocer cómo ustedes viven este tripartismo. ¿Qué visualizan ustedes de un cuatripartismo o un 3+1 como lo llama el movimiento cooperativo? ¿Cómo ustedes evalúan la participación del movimiento cooperativo en los ámbitos justamente de toma de decisiones o de diálogo? En este caso relacionados al empleo, lógicamente, que es el tema que estamos hablando, porque algo es claro, ¿no? O sea, aunque el movimiento cooperativo no esté sentado en la ronda de consejos de salarios, por ejemplo, de áreas verdes, los consejos de salarios de áreas verdes se le aplica a las cooperativas que se desarrollan en ese rubro. Lo mismo nos pasa con las cooperativas de servicios de limpieza, lo mismo nos pasa con las cooperativas de educación, que son las que fueron principalmente invitadas a estar hoy. Abrimos entonces la participación. Digo, creo que Lucía lo que nos plantea en realidad es cómo nos afecta esto de no estar o de estar parcialmente en el INEFOP
o primero si nos afecta y de lo contrario, qué podría pasar si estuviéramos con voz y con voto en estos ámbitos, ¿no? A ver, para decirles algo, CUDECOP en sus propuestas programáticas ha insistido permanentemente en el tema de tener voto en el directorio del INEFOP, ha planteado participar del el Consejo Superior Tripartito, nada de eso ha ocurrido, y lo que ocurre es, como decía Lucía, en algunas ramas, en aquellas sobre todo donde hay sindicatos y hay necesidad de algún tipo de acuerdos, como puede pasar en consumo, como puede pasar en ahorro y crédito, y básicamente en algunas de trabajo, ¿sí? Ni que decir que la parte de las más fuertes son consumo y ahorro y crédito, que seguramente es donde hay más personal y más sindicatos. Entonces digo, poco, ¿qué opinión tienen acerca de si la posición que hoy tiene el movimiento cooperativo es aceptable con respecto a cómo estábamos antes o hay que procurar avanzar más? O si no se entendió, díganlo. No, no, Lucía, no lo yo creo que está entendí. claro. A ver, el caso de Hola, Leticia, sí. hola, sí. ¿Qué tal? Un gusto, Lucía. Yo la verdad que no tengo una opinión formada. Lo que puedo aportar es que charlando hace un par de años con el presidente de aquel entonces de la CPU, de la Federación, nos planteábamos el tema de las cooperativas de enseñanza, que tenemos convenio con INAU, por ejemplo, el tema de los salarios, cómo queda restringido bueno, lo que propone INAU, y los socios cooperativistas, en realidad, como no tenemos ni voz ni voto, ¿no? Como que asumimos que lo que se propone de INAU, que es lo que está en los consejos de salarios, es lo que debemos cobrar y no nos planteamos. Creo que hay alguna cooperativa que sí, que se replanteó todo este tema y, y cobra o destina a la parte de sueldos otras cifras que no son las que están en el Consejo Salario o en el convenio. Eso por un lado. Y también habíamos hablado del tema que si hacemos una buena gestión en lo económico, con los fondos provenientes de los convenios, y hay un excedente, si ese excedente pasa a ser excedente de la cooperativa, si ese excedente, que sabemos que no, porque tenemos que rendir cuentas bimensualmente y eso no va a reparto, es como que, ¿no? Por un lado lo que se percibe por CAIF o Club de Niños, Centro Juvenil, y por otro lado lo de la cooperativa. No sé si se entiende. Se hizo ese planteo, ¿qué posibilidad habría de, por una buena gestión, si hay excedentes del dinero de ese convenio, podría ser a fin de año, luego del ejercicio económico, de desarrollar el ejercicio, de ser distribuida entre los socios como excedente, ¿no? No sé si se entendieron los dos planteos. Sí, sí, son clarísimos. Acá en el chat, Betina pone, yo creo que afecta y mucho la no participación, de alguna manera se silencian las voces de las cooperativas. Sí. No sé, Sí, Freddy, Silvia, Pablo. Ah, bien. No, no, Lucía, no tengo ninguna voz, ninguna ¿Nadie mano más? levantada todavía. No, No con sé, respecto... Sí, a ver, no sé si Pablo, podría- sí. No, Freddy, perdón. sí, ¿puedo intervenir? Sí, por Sí. supuesto, adelante. Un poco, creo que en esto es como todo movimiento que empieza a evolucionar en su proceso, va dando pasos, ¿no? Y esos pasos que va dando creo que a veces hacen que a otros intereses económicos le esté afectando. Y contra eso el movimiento cooperativo tiene que
luchar, y no es tarea sencilla. En todos estos años ha habido apoyos al movimiento cooperativo, pero no han llegado a ser lo suficientes. Y bueno, ese camino hay que seguirlo transitando y lograr mejores cosas para que el movimiento cooperativo pueda seguirse desarrollando de la mejor manera. En algún momento se trabajó por el tema de las compras públicas, donde el movimiento cooperativo tenía que verse inmiscuido en que las compras públicas tuvieran un porcentaje para que el movimiento cooperativo pudiera insertarse. Eso llevó algunas iniciativas de algunos, en aquel momento de la federación, haciendo un poco de punta, también de CUDECOP, pero no se ha logrado políticamente lograrlo. Y bueno, y como eso también el tema de que la participación de las cooperativas en los consejos de salario también es algo que hay que tratar de hacer hincapié y de hacer punta para que eso también no sea un tripartismo, sino sea un cuatripartismo. Pero claro, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. El tema es que el movimiento cooperativo, a mi entender, tendría que aglutinarse en lograr que todo el movimiento reivindique ese posicionamiento y poderlo lograr. Gracias, Freddy. ¿Algún otro comentario? Hay un dato que planteó Leticia que me parece que es muy importante, que agrega dificultades, es decir, ya no es solamente el hecho de no participar, sino cuando el contratante, en este caso el Estado, pone todas las condiciones, si son esas, aceptás esa o no hay otras. Entonces digo, queda afectado a mi juicio el principio de autonomía también, ni qué decir en las cooperativas sociales, ¿no? Sí, a eso mismo. Ese era y por ahí va mi reflexión también del comentario de Leticia y la problemática que ella traslada. Sin lugar a dudas, es como la constante vulneración del principio de autonomía que debe regir en las cooperativas, ¿no? Creo que ahí un poco, reflexionando y pensando, va en líneas de la solución, puede ir en líneas desde nuestro lado, o sea, desde el lado del movimiento cooperativo, en líneas de lo que un poco traslada Freddy, ¿no? De esta necesidad de unión y de plantear estas inquietudes desde el movimiento y siempre con esta lectura colectiva, ¿no? De la afectación a principios básicos también, ¿no? Pero sí, yo sabía que la pregunta que iba a hacer no era una pregunta cómoda, pero a veces las preguntas incómodas nos ayudan a esto, a reflexionar y como dicen ahí, ahora están diciendo en el chat, a redoblar, ¿no? Redoblar y seguir, como dice la compañera. Tal cual, va por ese lado. El tema es también si nosotros hacemos énfasis en no quedar esclavos o solamente vinculados con el Estado como contratante, ¿no? Porque tal vez ahí si tuviéramos contratos por fuera del Estado, no solo del Estado, no estoy diciendo que haya que dejar el Estado, sino de diversificar rubros, probablemente tendríamos un margen de acción un poquito diferente, ¿no? Que por lo menos lo que nosotros sugerimos a las cooperativas de trabajo y las sociales en particular. Sí, lógico. Bueno, en mis años de trabajo con cooperativas sociales también apuntamos a lo mismo, porque eso también les da mayor autonomía. Y muchas veces las cooperativas de educación, no sé si es tu caso, pero las cooperativas de educación surgen de trabajadores que ya se desempeñaban en CAIF y que generan su propia cooperativa, a los efectos obviamente de la autogestión, buscando una autogestión, un hacer diferente, y en ese hacer estamos aprendiendo también, ¿no? Entonces está bueno saber eso, que es un proceso.
y que es un hacer de que un día soy un trabajador estrictamente dependiente y al otro día paso a gestionar una cooperativa, gestionar un proyecto, tener una responsabilidad enorme. Entonces creo que también permitirnos como poder visualizar el proceso de enseñanza en el cual estamos, sin perjuicio de todo esto que venimos diciendo, ¿no? Pero digo porque al menos es, desde mi experiencia de trabajo con las cooperativas de educación, sobre todo las que gestionan CAIF, esto que trasladaba la compañera está en la inquietud, pero también está esto del proceso de pasar de ser un trabajador dependiente a ser un socio cooperativista, donde además de todo, obviamente asumo mayores responsabilidades y mi rol cambia totalmente. Y la identidad cooperativa es la que yo tengo que fomentar en el colectivo de socios también, ¿no? Entonces también eso es como un renacer, digamos, cuando nosotros asumimos ese tipo de desafíos. Ahí Silvia dice, es muy importante poder tener voz y voto para poder incidir. Además, los cooperatistas tienen un doble rol, son empresarios y trabajadores. Muy bien, Silvia. Y el actual tripartismo solamente representa justamente, por un lado, a los trabajadores, por un lado, a los empresarios y obviamente a los empresarios de otro tipo de economía que no es la que nosotros representamos. Y en ese tema de la autonomía al que se refería Leticia en principio, yo creo que trasciende también lo salarial, porque hay un esquema pedagógico, hay un esquema metodológico, hay un plan que es bastante estricto. Si mal no recuerdo, yo trabajé en algunos momentos como asesor de CAIF y viene casi todo digerido, entonces nuestro margen de posibilidades de hacer algunas cosas diferentes se ve reducido. No sé si eso ha cambiado, supongo que no. Bien, le cuento a Lucía, creo que Julio ya sabe, nosotros nos fundamos como cooperativa en el 2011 y el CAIF lo comenzamos a gestionar en el 2014. O sea, no es el caso de trabajadores, una reconversión, ¿no? de una empresa. Siempre fuimos, además todas mujeres, 10, 11, 12 mujeres. Vivimos en un pueblo en 25 de mayo en Florida. Todo es otro plus, ¿no? Con el trabajo con la comunidad y la identidad local. Y lo que decía Julio, sí, viene un formato muy, muy estructurado, ¿no? Tantas horas de técnico para tal edad, los grupos de tantos niños, por ahí sí, la estructura viene dada, pero yo creo que tenemos bastante margen como para movernos según nuestras inquietudes. Sí, pienso que igual CAIF tiene una propuesta, igual que Centros Juveniles y clubes de niños. Hay una amplitud ahí para moverse según la impronta de cada equipo. En eso sí. Claro, como una la autonomía aclaración. técnica. Sí. Si bien tenemos una supervisora y todo, pero no para decir, para aportar, ¿no? Depende, claro, de dónde está parado cada supervisora, por supuesto, pero no es que digan, tenés que hacer esto, todo, o todo un punteo de cosas, ¿no? Hay como una guía, y ahí vos te vas moviendo entre esos márgenes. Pero no, me parece que no están, yo no lo siento, al menos, yo fui maestra del CAIF, no lo sentí tan así. Tomamos nuestras propias decisiones y mucho trabajo con la comunidad, muchas salidas, allá teníamos una buena gestión económica, creo que hacíamos, traíamos mucho artistas y espectáculos, cosas culturales, actividades que no hay en el pueblo, entonces las traíamos y las hacíamos siempre que podíamos abiertas para que todos pudieran participar y todos aprovecharan esos recursos. Así que en eso me siento con libertades, nos sentimos con libertades. Acá la compañera levantó la mano. Adelante. Bueno, contarles lo más brevemente que pueda nuestra realidad. Como decía Leticia recién, nosotros también tenemos
amplia libertad de cátedra, porque en un total de unos 100 trabajadores, 89 somos integrantes de la cooperativa, y los demás están en calidad de aspirantes a ingresar. Nuestra cooperativa tiene 23 años, hace unos cuantos años que funcionamos. De hecho, tenemos una cooperativa escolar, porque de alguna manera nosotros queremos contagiar a nuestros alumnos de lo que es el vivir, lo que es la cooperativa, ¿no? Más allá de una salida laboral, para nosotros es bueno, tiene que ver con la vida. Entonces, desde el 4.º año, cuando los gurises tienen 9, ya empiezan a formar parte de lo que es la vida cooperativa. Funcionan con comisiones, hay elecciones, o sea, desde ese lugar el proyecto, la experiencia es riquísima. Y por otro lado, nosotros integramos el SINTEP, el sindicato de los trabajadores de la enseñanza privada. O sea que nosotros de alguna manera estamos presentes a la hora de las negociaciones. Claro, creo que somos la única cooperativa que está integrando el sindicato, porque de hecho el sindicato, cuando se forma de alguna manera, nace en el colegio, en nuestro colegio, porque parte de los que lo fundan eran profesores del colegio nuestro, del San Francisco de Asís. Y antes de ser cooperativa, nosotros dependíamos de los curas. Y bueno, nosotros ya de hecho vivíamos, por características de nuestros compañeros, de nuestros funcionarios, maestros, profes, auxiliares de servicio, administrativos, etc. Nosotros ya vivíamos los valores cooperativos. No teníamos la razón social, no teníamos la personería jurídica, pero en nuestro proyecto de centro educativo estaban los valores cooperativos. Y de alguna manera nace un poco ahí en el San Francisco, junto con otros colegios, el SINTEP. O sea que antes de tener la personería jurídica, nosotros pertenecíamos al sindicato. Y lo que decías, Lucía, tú hoy, que era como, es muy difícil ser arte y parte, ¿no? Al integrar el sindicato. Y bueno, pero fue una experiencia riquísima, porque durante mucho tiempo pudimos tener una fuerte representación y peso en el sindicato, sobre todo por allá por el 85, ¿no? Cuando se restablece la vida democrática y demás. Pero bueno, de hecho, hoy día somos, creo que la única cooperativa que está integrando el SINTEP, pero bueno, tenemos cierto peso por un tema histórico más que nada. Y es fundamental el tener representación en los ámbitos de negociación, sin dudas, es básico. El tema es que la pregunta es las herramientas con las que se cuentan para acceder, ¿no? Bueno, a esa posibilidad maravillosa. Un poco Gracias. contarles eso. Gracias. ¿Alguna otra Sí, participación en este tema? Parece que no. Lucía. No, solamente comentarle que cuando estuvimos haciendo el estudio, hablamos con varias cooperativas de educación, que están en el grupo de educación preescolar, pero también en el grupo de educación no formal, y eran varias las cooperativas que nos manifestaban que tenían varios socios cooperativistas afiliados al sindicato, y en esa oportunidad yo tuve la suerte de intercambiar, y me comentaron también cómo era la dinámica, ¿no? Porque también desde el sindicato, por ejemplo, lo que las personas con las cuales dialogué me comentaban era que no podían participar de las asambleas las autoridades de la cooperativa, etc. Como que ya estaba de alguna manera regulado a la interna cómo coexistir las cooperativas de educación dentro de SINTEP.
pero general, que de todas maneras... Sí, Sí. dale. No, que de todas maneras implica colocarnos en el rol de trabajadores. Sí, hay un trabajo que presentó Sergio Reyes hace unos días, justamente en el vínculo entre cooperativismo y sindicatos, sobre todo en aquellos lugares donde no hay trabajadores asalariados. Entonces, yo creo que lo que planteaba la compañera de San Francisco es muy claro. El sindicato no hacia adentro, sino hacia afuera, digamos, llamémosle de alguna manera, en el sentido de colaborar con el resto de las organizaciones en la defensa del sector, y no como una reivindicación interna, digamos, de la propia cooperativa, porque ahí también a veces se generan otros ruidos cuando no sabemos a quién recurrir, cuando tenemos un problema y no sabemos si es el sindicato o es la comisión fiscal, por ejemplo, ¿no? No, tal cual, y eventualmente ese puede también ser un instrumento más de vulneración de la propia autonomía. En el trabajo analizamos un caso de una cooperativa de transporte que tiene un sindicato y ahí se ven bien claras las dos posturas. Esto es dos instancias para justamente poder ir aprendiendo del hacer de los otros, porque es algo que estamos construyendo. Así que, bueno, vamos a seguir, y ahora sí, lo que vamos a entrar a poder dialogar la próxima, porque aunque estemos o no estemos, aunque estemos desde un lado, de otro, en el asiento del costado, del otro sentido, a nosotros el derecho laboral se nos aplica. ¿Por qué? Porque la ley lo establece, la 18.407 lo establece a texto expreso en el artículo 102, estoy hablando obviamente en referencia a las cooperativas de trabajo, justamente por esta dualidad que tienen los socios trabajadores. Entonces, por eso vamos a dialogar un poquito en referencia a los consejos de salarios. ¿tá? Los consejos de salarios, que son estos ámbitos de negociación por sector de actividad. Y puntualmente vamos a estar hablando de los servicios de enseñanza, de limpieza y de áreas verdes. Pero antes de poder ir al contenido de las actas de consejo de salarios en estos sectores, me parece fundamental que se entienda la función normativa que tienen los consejos de salarios. O sea, los consejos de salarios, que son estos ámbitos de negociación colectiva, esto está bueno que quede claro, tipo, la negociación colectiva se puede expresar a través de los consejos de salarios, y el consejo de salario después puede ser resultado un laudo, puede ser que cuando nosotros estamos en un ámbito de consejo de salarios haya un acuerdo, un convenio colectivo, pero que no son estrictamente lo mismo, o sea, no son lo mismo los consejos de salarios que los convenios colectivos, porque los convenios colectivos pueden emerger de ámbitos bilaterales, donde yo solamente tengo los representantes de los trabajadores y puedo tener una empresa, o puedo tener un conjunto de empresas, ¿tá? Una organización empresarial. Cuando yo hablo de consejos de salarios, ya hablo de un órgano tripartito, o sea, es lo que se reconoce como una negociación colectiva atípica. ¿Por qué? Porque tenemos un tercer actor, que es el Estado. ¿tá? Pero lo que surge de estas instancias de consejo de salarios, que se conocen como laudo, y es bueno comentarles a nivel anecdótico que nuestra ley de cooperativas habla de laudos, que la doctrina laboralista habla de laudos, pero que en realidad las leyes laborales no refieren estrictamente al laudo. Pero esto es solamente a nivel anecdótico. Muy bien, entonces, el laudo es el resultado de esa negociación que se da en el ámbito de los consejos de salarios. ¿tá? Ahora, todo lo que se establece por consejo de salarios va a tener carácter de una norma jurídica autónoma. ¿Por qué? Porque la forman las partes. Entonces tiene carácter general y efecto automático. General a todos los trabajadores, a todas las empresas donde ingresamos las cooperativas de esa jurisdicción. Por ejemplo, si yo hablo de áreas verdes, todas aquellas empresas que tengan servicios de áreas verdes
todas aquellas cooperativas que tengan servicios de áreas verdes, quedan lógicamente dentro del ámbito de aplicación de esta norma que se crea a través del Consejo de Salarios. ¿Tá? ¿Qué es lo rico de los ámbitos de los consejos de salarios? Que lo que se hace es, se regula en base a la realidad, porque están los propios actores dialogando, discutiendo, incluso en base a las categorías. Después vamos a poder avanzar y vamos a poder conocer, por ejemplo, que los uniformes no son los mismos para todos los trabajadores, va a depender del tipo de categoría que tenga. Entonces se termina generando un derecho laboral mucho más cercano, o sea, es muy rico, muy específico las normativas que emana de los consejos de salarios, porque son los propios actores los que las crean. Y después, algo que es súper importante, es el carácter estandarizador, ¿no? Esta cuestión de que nos abarca a todos. Entonces yo, que soy de una cooperativa de educación de Florida, tengo las mismas condiciones mínimas que una cooperativa de educación de Artigas, ¿tá? Porque es a nivel nacional. Pasamos. Ahora, yo les estuve comentando que nosotros de alguna manera lo que hacemos a través de los consejos de salarios es crear normas jurídicas autónomas. ¿Cómo se relacionan con las normas heterónomas, que son las leyes, ¿no? ¿Cómo se relacionan con los decretos reglamentarios de las leyes? ¿Cómo se relacionan? Bueno, por lo general mejoran las condiciones establecidas. O sea, si por ley yo tengo 20 días de licencia, nosotros en negociación colectiva, en consejo de salarios, también en negociación bipartita, pero yo voy a hablar de consejo de salarios, ¿tá? En negociación colectiva de consejo de salarios puedo establecer que tenemos 25 días. No podría, en principio, establecer que tengo 15. ¿Por qué? Porque no se acepta desmejorar las condiciones laborales. Sin perjuicio de esto, hay parte de la doctrina, el derecho es así, que entiende que sí, basado en el principio de autonomía colectiva, ¿tá? Pero la mayoría de la doctrina entiende que no. Después entramos nosotros, desde el universo cooperativo, a dialogar y evaluar qué pasa si un día tenemos que tomar determinada decisión, pero para que nuestra cooperativa, por ejemplo, pueda subsistir, ¿tá? Y ahí es donde entramos en una instancia de diálogo con esto que les estoy estableciendo hoy, que en realidad la regla y el menos riesgo para cualquier cooperativa es nunca estar por debajo de lo que dicen los consejos de salarios, nunca estar por debajo de lo que dicen las leyes laborales. ¿Por qué? Porque la ley cooperativa lo dice de manera clara que los socios trabajadores tienen estos derechos, tienen esta protección. Entonces nosotros no podríamos, en principio, vulnerar ese mínimo. Y esto, por lo general, produce un diálogo, ¿no?, dentro de los cooperativistas. Recuerdo en el otro taller que fue como un tema en el cual nos detuvimos bastante a hablar, y empezaron a comentar de las situaciones que tienen, y de determinadas situaciones que tuvieron que, por ejemplo, tomar decisiones que no van de acuerdo a lo que yo les estoy comentando ahora. Y bueno, y ahí nosotros ingresamos en un ámbito que eso es unas zonas gris, que son las zonas de riesgo, donde nosotros tenemos que ponderar la mejor manera de hacer las cosas. Pero bueno, en sí los consejos de salarios, volviendo a los consejos de salarios, pueden mejorar las condiciones establecidas por las leyes, ¿tá? Que en realidad es el rol tradicional que ha tenido la negociación colectiva, ¿no? Mejorar las condiciones laborales que ya están establecidas. Después también puede regular aspectos no previstos por la ley o las reglamentaciones, eso sucede, vamos a ver. Muchas veces los consejos de salarios, los ámbitos de negociación colectiva, son inspiradores de posteriores derechos que se establecen legalmente. Puedo hablar del aguinaldo, podemos hablar de la nocturnidad, del salario vacacional,
¿no? Es eso, después es fuente de inspiración para la sanción de leyes. Y después, y que lo vamos a estar viendo también, muchas veces en la negociación colectiva se reafirma lo ya previsto en la norma. Eso también sucede. Tiendo a pensar que es porque se está incumpliendo. Entonces, de alguna manera, se recuerda que la licencia se tiene que pagar para los jornaleros antes de salir a gozarlo. Se recuerda que el salario vacacional, y eso lo vamos a ver en las actas de consejo de salarios que vamos a estar viendo hoy. Pasamos a la otra. Y vieron que yo les estuve hablando de varias situaciones que están relacionadas a condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque en un principio los consejos de salarios, como lo dice, tenían un ámbito de aplicación mucho más recortado. Era fijar los salarios mínimos, la descripción de las categorías, regular la licencia sindical, pero en la práctica ya se aplicaba que mediante la negociación colectiva se establezcan condiciones de trabajo, ¿no? Condiciones laborales, como puede ser una licencia especial para poder acompañar a un hijo que tiene un problema de enfermedad, ¿no? O la regulación de determinado tipo de incentivo por presentismo, por ejemplo, o el reconocimiento de determinado derecho. Entonces, con la última modificación que tuvo la ley de Consejo de Salarios, que es la 10.449, con la última modificación que tuvo con la 18.566, se introduce a texto expreso que el Consejo de Salario asimismo podrá establecer condiciones de trabajo para el caso de que sean acordados por delegados de los empleadores y de los trabajadores. Y esto es muy importante, porque el Consejo de Salario va a laudar por mayoría. Tenemos 3 partes, lauda por mayoría. Pero cuando hablamos de condiciones de trabajo, sí o sí tiene que haber un acuerdo entre trabajadores y empleadores. No puede arribar a un acuerdo los trabajadores con el Poder Ejecutivo para establecer, por ejemplo, determinada regulación para promover la igualdad de género. No lo puede hacer. Tiene que estar siempre los actores sociales de acuerdo. Y esto es así porque así también lo determina la ley. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para poder respetar el tiempo y comentar el contenido de los consejos. Muy bien. Yo lo que les traigo acá es es parte del mapeo que se hizo en el estudio que les comenté. En este caso es poder, de alguna manera, introducirnos a qué contenido tienen los consejos de salarios en los sectores de los cuales estuve nombrando. Por ejemplo, en los sectores de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior, ¿no? Que es el grupo 16, subgrupo 2. Entonces, en estos sectores se ha acordado un diferente tipo de condiciones. Por ejemplo, reafirman la regulación que existe en referencia a las salas de lactancia, ¿no? Después, el principio de continuidad. Esto es algo que es muy interesante, porque el principio de continuidad es un principio cooperativo, que es un rector de las relaciones laborales, y lo que se hizo en este Consejo de Salarios fue justamente entender que de acuerdo al principio de continuidad, yo no puedo hacer más de 2 renovaciones de contratos a término. Nosotros no tenemos una ley que limite cuántos contratos a término tú podés tener. Sin embargo, el sector de enseñanza lo limitó hasta una vez, ¿tá? Porque dice contratos sucesivos solo por única vez y hasta por un año. ¿tá? Entonces, en el propio Consejo de Salarios se pone un límite que nosotros en la legislación laboral no lo tenemos, si bien, como ustedes bien saben, la doctrina y la jurisprudencia marcan tendencias en lo que es estas zonas que el derecho no, digamos, la normativa heterónoma no regula, y
hay unas posturas mayoritarias, ¿no? Pero bueno, en el sector de enseñanza ya hay una norma autónoma que está dada por el Consejo de Salarios y que hay que cumplir. Después, los uniformes, por ejemplo, que se establece que los uniformes se tienen que entregar si así el empleador los exige o si las tareas también lo requieren, ¿no? Ahí se establece que se entregará un uniforme al año. Después se establece la prohibición de despido dentro de los 180 días posteriores al nacimiento en el caso de las trabajadoras embarazadas, que de alguna manera esto complementa la regulación que tenemos por ley. Después también amplía los días de licencia en el caso de las víctimas de violencia basada en género. Otorga una regulación especial para el caso de trabajadoras y trabajadores que tengan a su cargo algún familiar enfermo. Acá nosotros también tenemos a nivel legal cierta regulación establecida a través de licencias especiales para estos cuidados, pero de alguna manera a través de la regulación que se establece por Consejo de Salarios quedan comprendidas otras personas que a nivel legal no están. Después, la licencia por estudio también propone otro tipo de regulación. Por ejemplo, la licencia por estudio, por ley, no nos podríamos tomar más de 3 días seguidos. O sea, las fracciones nunca pueden ser mayores a 3. En el caso de educación, sí pueden tomarse todos los días que tiene generado el trabajador por única vez. Entonces ahí vemos cómo se van mejorando las condiciones que están establecidas legalmente. También se establece, por ejemplo, que para aquellos trabajadores que, como son funcionarios, tienen que, por ejemplo, estar en las mesas de recepciones, en casos de votaciones obviamente organizadas por la Corte Electoral, también pueden ausentarse al día siguiente, pero sin goce de sueldo. Y algo que es re importante, están los convenios de las categorías, que eso es muy importante, porque los convenios de las categorías nos describen qué hace cada trabajador, y de acuerdo a la categoría que yo desarrolle, va a ser el salario que tenga que percibir. Algo que se destaca en este sector de actividad... Perdón, sí. Lucía. Sí. Perdón. No, un comentario, porque nos pasó hace poco en la cooperativa. Esto que tú decías acá, cuidado familiar enfermo, y también hay uno de cuidados de hijos discapacitados. Es por ley. Es por ley, no es... Esa es por ley. Ah, bien. Por eso yo les dije que en realidad también hay por ley una regulación específica para el cuidado de familiares, pero dice con enfermedades terminales. Y en realidad el Consejo de Salario es más amplio, porque no establece que tienen que ser terminales las enfermedades. O sea, es más amplio que el de la ley. Entonces, ante esa situación, tú vas a poder ver si ingresa por un lado o por el otro. Bien. Después, sí, están las leyes de licencias especiales donde está por hijo con discapacidad severa. Sí, sí, sí. Sí, bueno, estuvimos buscando hace poco también, viendo dónde nos amparábamos a la compañera, que de alguna manera iba a quedar amparada. Tenemos que buscar por dónde, y encontramos ese artículo que, claro, nunca lo habíamos usado, por suerte. Sí, ahí ustedes lo que yo les recomiendo es, por ejemplo, cuando son días a causa de algo, como en este caso, yo días porque tengo un familiar enfermo, días porque me caso, a eso el derecho laboral suele llamar licencias especiales. Entonces, si tú pones en Google licencias especiales IMPO, porque siempre lean las leyes en la página del IMPO porque te las actualiza. Si ustedes abren la ley, por ejemplo, en la página del Poder Judicial, puede ser que estén leyendo una ley que está parcialmente modificada. Entonces ustedes siempre lean en la página del IMPO. Y si tú pones licencias especiales en el IMPO, ahí directamente te va a salir los números de leyes que pueden consultar a los efectos de poder ver cuáles son las licencias especiales
que se tienen, ¿no? Que nosotros tenemos la 18.345 y la 18.458, y todas las modificaciones que obviamente han tenido las dos. Pero está bueno tu ejemplo porque de alguna manera refleja esto. El convenio colectivo reguló una parte, amplió en cierta medida otra, pero en algún aspecto es más beneficiosa la ley, en otro aspecto puede ser más beneficioso el convenio colectivo. Entonces ahí nosotros veremos cuál va a ser el que se aplique. Algo que no, el Consejo de Salario, perdón, algo que no dije, pero que es importante tener presente, que lógicamente que si por Consejo de Salarios se establece un tipo de regulación y yo en mi cooperativa tengo una más beneficiosa, se aplica la de mi cooperativa, porque siempre se aplica la más beneficiosa. Algo que lo que les quería comentar que tiene el servicio de enseñanza es el protocolo ante situaciones de violencia laboral y estudiantil, ante situaciones de acoso sexual laboral y estudiantil. Eso es muy importante, porque por ley, por mandato legal, todas las empresas y cooperativas, por ende, las tienen que tener, y ahí ustedes ya tienen un tipo de convenio. Pueden tener el suyo propio, o sea, pueden tener el suyo, pero sepan que ante una situación ya se les está aplicando ese reglamento, ese protocolo, si es que ustedes no tienen otro. Muy bien, y ahora no me quiero olvidar porque les quiero mostrar cómo ingresar a la página del Ministerio, que tal vez que todos lo saben, pero por si no lo saben, quiero mostrarles porque me di cuenta que avancé y no les mostré. Es bien sencillito el ejercicio este. Entran acá, tienen Google, ponen MTSS, y ahí van a la página del Ministerio. Aquí en la página del Ministerio, paren que no estoy viendo bien, ahí. En la página del Ministerio buscan donde dicen consejos de salarios y negociación colectiva, hacen clic, luego van a buscar el grupo y subgrupo de actividad, por ejemplo, vamos al que estábamos ahora, que es el grupo 16, servicios de enseñanza, subgrupo 7, de educación no formal, por ejemplo, y ahí ustedes van a tener ajustes, es donde determina el ajuste salarial que se establece. Vieron que se establece por Consejo de Salarios, siempre establecemos cuál es el mínimo y los respectivos ajustes, que va a variar dependiendo cuál sea la extensión del convenio. ¿Tá? Y ustedes lo que tienen, a donde tienen que ingresar para conocer todo este tema de condiciones laborales, es donde diga ronda, porque ahí está el acta de consejos de salarios, por ejemplo, ahí voy a descargar la última de este grupo. Voy a cerrar y entrar de vuelta. Y acá es donde tiene el acta de consejo de salarios, que acá en el acta es donde ustedes van a ver establecido las diferentes regulaciones que les estoy comentando yo ahora. ¿Tá? Además recuerden, y les reitero, que esto también es resultado del mapeo que se realizó en el estudio sobre cooperativismo y negociación colectiva, que les fui comentando. Volvemos a compartir el PPT. Muy bien. Perfecto. Pasamos a la otra. Y ahora, por ejemplo, el grupo de educación no formal, que es muy similar al grupo que estábamos viendo, al subgrupo 2, es muy similar, muy similar la regulación. Incluso cuando vamos estudiando las diferentes rondas de Consejo de Salarios, ustedes siempre lean de la última que está publicada para atrás, ¿tá? Porque se van a ir modificando. Y vemos del fruto de la negociación cómo se va mejorando hasta los mismos ámbitos de preocupación, porque
Lo que yo les comentaba hoy del principio de continuidad, que ellos lo limitan a los contratos sucesivos solos, se pueden dar por única vez y hasta por un año, al principio no estaba establecida esta limitación, sino sí esta exhortación a la aplicación de este principio de continuidad y de no esconder y precarizar bajo la sucesiva contratación a plazo relaciones laborales permanentes, ¿no? Entonces eso también es bueno ver cómo va mutando la negociación de una ronda a otra ronda. A ver, pasamos. Esto es lo mismo, son iguales que las que estuvimos hablando. Y ahora pasamos, por ejemplo, a las cooperativas de limpieza. Que en las cooperativas de limpieza lo que se da mucho, que era lo que estábamos, un poco lo que comentábamos hoy, es eso de que refuerzan contenidos, regulaciones que ya están establecidas legalmente, como los pagos en fecha, ¿no? El pago del salario dentro del 5º día hábil, lo que establecen ellos es un procedimiento de que en un plazo máximo de 48 horas tiene que haber una audiencia en DINATRA. DINATRA es el ámbito de audiencias a nivel colectivo, ¿no? Después, la licencia anual es tal cual la regulación legal, lo que se establece en los convenios colectivos, pero de vuelta, lo que se busca es reforzar el cumplimiento de la norma. Después, el día del sector de actividad es el 21 de junio, se establecen ciertas excepciones y un régimen de guardias. Después se establece y se regulan los uniformes, el día del examen de próstatas para aquellos trabajadores varones mayores de 40 años, también se establece toda una regulación en referencia a los viáticos de traslados, y se limita a cierta distancia que tiene que existir entre la oficina, digamos, y el lugar a donde tenga que trasladarse el trabajador. A ver. Después se establece una prima para la limpieza de obras y se describe qué es limpieza de obras, o sea, cuáles son las tareas que va a hacer ese trabajador que va a hacer una limpieza de obras. Esto es muy interesante. Se establece en realidad una regulación en referencia al cambio de turno por estudio, que obviamente tiene que ser de alguna manera acreditada la necesidad de ese cambio, y ese cambio se accede siempre que no genere una distorsión en el servicio. De esto no tenemos como ni antecedentes legales, porque en realidad solamente hay una tímida redacción en lo que es la ley de fomento del empleo, la que derogó la ley del empleo juvenil. Bueno, la actual ley de fomento del empleo tiene como una tímida regulación en caso de que no pueda haber trabajo rotativo, pero yo considero que acá por consejos de salario sería un paso más. Después se establece la regulación de los feriados pagos, cuáles son las guardias que tienen que haber en esos feriados. Nuevamente vemos días para las víctimas de violencia. En este caso es sin goce de sueldo. Y nosotros tenemos ya por ley, por la 19.580, licencias especiales para poder concurrir al juzgado, a las instancias periciales, etc. Se exhorta al no uso de los teléfonos móviles, lógicamente por cuestiones incluso de accidentes laborales. Se establece un día más para el examen génito-mamario, que como ustedes bien saben, la ley establece un día para el PAP y para el examen génito-mamario. Sin embargo, este Consejo de Salario fue un pasito más y estableció un día extra. A ver. Bueno, la prima por nocturnidad va por hora, se diferencia de la regulación legal. Hay una prima por trabajo en altura. La licencia de matrimonio, esto me llamó mucho la atención, la verdad es más amplia, son 6 días. Mientras que por ley son 3 días corridos, ellos tienen 6 días, pero lo puedes utilizar por única vez. Entonces, bueno, para meter un chiste a esta altura de la noche para mí,
Si alguien se decide casar más de una vez, va a tener que ir por el convenio primero y después por la ley. Bueno, después regímenes de adelanto. Esto también es muy interesante porque nosotros no tenemos una ley que regule los adelantos y sin embargo ellos por Consejo de Salarios regularon el régimen de adelantos. ¿Cuál es el monto del aguinaldo? ¿Hasta qué fecha perdón, del aguinaldo no, de los adelantos, hasta qué fecha se pueden dar estos adelantos? Se establece el tema de las categorías cuando se hacen suplencias, que lógicamente si la suplencia es por una categoría superior, se le tiene que abonar por esa categoría. Cláusulas de equidad de género y no discriminación. Estas están a lo largo de todos los consejos de salarios que vamos a hablar hoy. A ver. Después, también se establece todas las cuestiones de capacitación para los casos de, no, la otra, Julio, en la que estamos, para los casos de un cambio de tarea, se habla mucho de, en este caso, de las áreas verdes de la poda. Después se establece que en el caso de que un trabajador haga 2 categorías, se le tiene que pagar lógicamente por la de mayor remuneración. Y si hace 50 jornales corridos o 6 meses alternados de esa mayor categoría, bueno, ya tiene la categoría. Y eso también es interesante porque fueron inclusive estableciendo plazos, ¿no? Después se establece una prima por presentismo, ahora estamos en áreas verdes. Botiquín y primeros auxilios, establece una regulación para los días de lluvia también, que se diferencia, y acá lo vemos de vuelta, entre la poda y el área verde, ¿no? O sea, vemos lo específico que puede llegar a ser un consejo de salario. Viáticos por traslados también, donde establece que tiene que ser traslado, hospedaje, comida, con rendición de cuentas, en cuántos días tengo que rendirlos y cuáles son las consecuencias si no los rindo. Pasamos. Bueno, se remite a la regulación del 2006 en carácter de implementos de seguridad, habla de la renovación de la cédula y la credencial, que se le tiene que otorgar tiempo remunerado una vez al año. De nuevo, esto no tenemos ninguna regulación nosotros a nivel legal. Día del sector, 6 de abril, ropa de trabajo, los uniformes, y también están diferenciados de acuerdo a la categoría, en este caso. ¿Seguimos? Se regula el horario de trabajo, que también se diferencia en situaciones, por ejemplo, cuando hablamos de una poda masiva. Se regula la semana de turismo, donde se establece que los trabajadores van a descansar viernes y sábados, pero no va a ser remunerado. También se establece obviamente la regulación de baños, la contratación de una emergencia móvil, los controles de audiometría que se tienen que dar cada cuánto, dependiendo del rol. Como ven ahí, los maquinistas, podadores y tractoristas es cada 2 años, pero los chiperos es cada 1 año. Y después, esto es súper interesante, en la página de FUESI hay un registro de trabajadores cesados a los cuales pueden recurrir las empresas para poder contratar. Pasamos a la próxima. Y ya vamos llegando a lo último. Continuamos con las regulaciones, primas por retiro, esto también es interesante, son 40 jornales, pero tiene que tener un mínimo de 12 años de antigüedad, y en esta misma cláusula se establece que no se va a discutir más el mínimo de años. Y en realidad, cuando nosotros estudiamos los otros consejos de salarios anteriores, vemos que la edad, la cantidad de años trabajados va disminuyendo. Entonces eso también fruto de la negociación. Esto es súper interesante, se establece que muchos consejos de salarios lo establecen, también se establece que el salario vacacional se considera para el cálculo del aguinaldo, y esto también es porque han habido muchos litigios en esta materia, y la jurisprudencia mayoritaria entiende que se debe considerar el salario vacacional en aguinaldo, con
con esta regulación en Consejo de Salarios, en este sector quedó laudado, tiene que considerarse a partir del 2019 claramente. Bueno, cláusulas con enfoque de género, tienen también la descripción de las categorías, tienen licencias especiales para cuidados de hijos menores de 15 años, y acá, como otro ejemplo parecido al de la compañera, en realidad acá no hay una exigencia de que el niño o niña tenga que ser una persona con algún tipo de discapacidad, sino solamente se regula para el caso de la internación, ¿no?, en hospitales o sanatorios. Avanzamos. Y bueno, y acá un poco para poder cerrar y reflexionar, ¿no?, que justamente esto que venimos hablando, que a través de los consejos de salarios se va creando un nuevo derecho de trabajo, ¿no?, un derecho de trabajo muy particular para cada actividad, incluso para cada categoría. Consejos de salarios que son de aplicación para las cooperativas, y que ya vimos que su función normativa, ya sea cuantitativa o cualitativa, es muy importante para nuestro país. Y la importancia de los consejos salarios también la notamos de cuando no los tuvimos. Entonces, de alguna manera, también ante su ausencia, se sintió la necesidad de poder tener estas instancias que son sumamente importantes, esos instrumentos eficaces, necesarios, justamente para esto, para un progreso social, un progreso económico, y bueno, y reflexionar nuevamente esto que nosotros ahí estamos, no estamos, en realidad. Pasamos a la otra. Y es un poco la reflexión final que les traigo, que es eso mismo, que la historia indica que las cooperativas de trabajo son empresas que están integradas por personas que provienen, lógicamente, de los estamentos sociales de trabajadores, pero que en realidad los socios de las cooperativas proceden de estratos sociales de trabajos. Sin duda constituye un elemento que marca a estas organizaciones, pero que en general los cooperativistas, de alguna manera, tenemos que reconocernos dentro de esa dualidad, que somos trabajadores y que también somos cooperativistas, que somos quienes llevamos adelante esta empresa colectiva, ¿no? Como que tiene que haber un equilibrio entre ambos aspectos. Y ya termino. Simplemente esta idea de poder definirnos y poder encontrar nuestro lugar, y por eso volvemos de vuelta a la necesidad de poder continuar a repensar y seguir trabajando en este 3+1, en este cuatripartismo, para que, bueno, el cooperativismo tenga voz y voto a las instancias de incidencia, que además después, lógicamente, son aplicables dentro de las cooperativas. Excelente, Lucía. Además, con la hora, un relojito, se nota que estás cerca de Inglaterra por la puntualidad. No sé, digo, ¿algún comentario final? Ya hay una compañera que se tuvo que ir. Ahí Bettina Bettina pone una plantea reflexión. la función de los consejos de salario, sin duda es muy importante. La pregunta es, ¿dónde nos reconocemos? Si alguien tiene la respuesta, se agradece. Creo que con esa pregunta abierta de Bettina nos deja a todos reflexionando. Sí, creo que la compañera de, no sé si era Leticia o de San Francisco. Sí, decime tu nombre porque en realidad... Sandra. Sandra. Soy la que me tengo que ir a buscar a mi hija. Bien, bien. Yo ya puse ahí en el chat. Seguimos en contacto, muy interesante. Me quedo con ganas de más, ¿no? Bueno, Pero Nos bueno. vemos la semana que seguimos viene. el miércoles que viene. El 14. El miércoles 14. Si no puedo estar yo, va a estar mi compañera Mariana, que trabajamos codo a codo, es lo mismo. Perfecto. Los abrazo, gracias. Bueno, gracias a ti por estar.
Y bueno, La semana que viene vamos a hacer estudio de jurisprudencia, que está bueno porque es cómo los jueces nos ven, cómo los jueces ven a las cooperativas. Y vamos a tomar 2 casos de ejemplo, o algún casito más. sí, recuerdo que en la tanda anterior, justamente la propuesta metodológica de Lucía fue revolucionaria en ese sentido, de traer casos reales, estudio de casos reales y cómo se fueron resolviendo, pues también ahí hay que tener un rol de incidencia importante, porque así como nos pasa con los funcionarios públicos que no saben nada de cooperativa, muchas veces también nos pasa con otro tipo de profesionales, y los jueces no escapan a eso de... Por ejemplo, nos ha pasado de gente que consulta, digo, frente a un socio que es expulsado de una cooperativa, cómo se va a presentar a, a la oficina de trabajo, y ahí alientan de que pueden cobrar despido, y en realidad es por desconocimiento de que en realidad el despido no está contemplado para los socios trabajadores. Entonces Sí. digo, generan todo ese ruido que sabemos que después, abogado de por medio, pero que en definitiva va a terminar no cobrando porque es lo que está establecido en la norma. Y entonces, muchas veces, no digo que sea mala voluntad, por propio desconocimiento de muchos de los profesionales que atienden los sectores públicos, ¿no? Sí. Sí, sí, también ahí la importancia de estar, ¿no? De Exacto. estar en esos ámbitos. Perdón. Lucía, re interesante todo esto que aportaste. La verdad que yo ahora me pongo a pensar desde mi otro rol como promotora de la Mesa Intercooperativa de Florida, pensando en lo que decía hoy Freddy de las compras estatales. Si los compañeros cuando van a licitar tienen en cuenta todo esto, porque influye desde la hora de hacer un presupuesto y una vez realizado el convenio también en que conozcan sus derechos para hacerlos valer. Ahora yo estaba pensando en esto que decías del 21 de junio, de feriado pago para el servicio de limpieza. En las escuelas de Florida hay una cooperativa social de limpieza que está en muchas escuelas. En la mía tenemos una compañera y no recuerdo que se haya tratado el tema de que el 21 de junio Olguita no iba a ir a trabajar porque es feriado laborable para ella, para el sector de ella. Entonces, la verdad que estos piques, estas cosas que hay que prestar atención, está buenísimo, claro, porque uno por desconocimiento, ¿no? La verdad que está, la verdad que una cantidad de aportes. Muchísimas gracias. Les va a quedar el PPT y les reitero, está el estudio que está muy bueno y ya aprendimos cómo entrar a los consejos de salarios y ven que el lenguaje no es nada técnico, que también lo pueden tener, pero sí, es esencial tener en cuenta estos aspectos para hacer presupuestos, porque si yo no los preveo, después los voy a tener que entregar y eso a mí me genera Vos decías la contingencias en cantidad la de uniformes y todo eso, cuántos por año, según la estación del año, todas esas cosas hay que preverlas. Está bueno. Sí, yo se los dije muy resumidamente, pero está establecido hasta el mes que lo tenés que entregar, ¿no? Muy bien. Bueno, les agradecemos especialmente a Lucía, que sabemos que le estamos robando horas de sueño. En Dublín a esta hora son las 12 de la noche, ya es jueves. Pero bueno, sabemos de su cariño por este tema, de su calidad profesional y docente. Creo que ha sido sumamente claro, y bueno, los esperamos a todos y todas el próximo miércoles, perdón, y espero que, bueno, con mayor cantidad de participantes. De todos modos, como decía ella, vamos a enviar la presentación y el video va a quedar subido también, así que un gusto enorme, y bueno, feliz descanso para todos, en particular para nuestra docente. Sí, Freddy. Muchas gracias. Un abrazo en general para todos, y bueno, nos seguiremos encontrando por este camino, y en especial un beso a la doctora, que la estamos extrañando por acá. Hasta Bueno, el año buenas que tardes viene. a todos. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Buenas Rubén. noches, que pasen bien. No, estamos Corran la luego. bola, nos vemos el miércoles. Dale, gracias. Chao. Beso Cómo no, grande. Chau, hasta chau. luego, hasta luego, gracias.